Rocografía 2020. Hoy, 22 de agosto, es el cumpleaños de Andrés Calamaro, cumple 59 años. Y yo me acuerdo patente, pero fíjate cómo es la sucesión de hechos. Cuando vuelve con el Palacio de las Flores, no tenía idea del disco, y algo que nos gusta hacer a nosotros es escuchar y saber, a ver quién tocó la batería, el bajo, no sé, quién tocó. Claro. Bueno. Y me acuerdo que en el Corazón en Venta tiene al final un coro ahí de la banda. Digo, che, esta voz gruesa, grave, la conocemos de algún lado. Empezás a investigar y estaba tu voz, tu banda, con Ariel Minimal en ese momento, y también todo el disco, digo, la producción de este disco. Y aparte en un momento muy importante de la vida de él, era su vuelta como a la música, ¿no? Después de unos años difíciles que tuvo en lo personal. ¿Qué recuerdo tenés de ese, justo trayéndolo como uno de los tantos ejemplos de tu rol como productor? Bueno, tengo un recuerdo muy grato porque la verdad que fue muy piola, muy bueno grabar ese disco. Él me vino a buscar para que yo le produzca el disco porque él quería tener un disco con ese tipo de sonido o de manera, lo que quieras llamar, de cómo produzco yo mi disco personal. Se cortó un cachito, quedó frisado. Recuperamos. Bueno, esperemos. Ahí volvió. Entonces, justo se había cortado. Sí, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Entonces, bien. Él me vino a pedir eso, como vos decís, en un momento de gran éxito de él. Bueno, siempre tiene éxito, gracias a Dios, pero quiero decir, en esa época era el momento de volver, qué sé yo qué, esa historia. Y entonces él me propuso primero que hiciéramos un disco a dúo. Y yo le dije, mira, los dúos no funcionan. Le digo, ¿no viste, por ejemplo, Tony y Jerry, que se la pasan peleando siempre en las películas? Digo, no va, digo. A mí me parece que no conviene porque vos tenés muy desarrollado, con mucho éxito, tu protagónico solista. Y yo también tengo el mío personalmente y las cosas que hago. A mí me parece que por una cuestión generacional y de que vos me venís a pedir, lo que conviene es hacer un disco tuyo que yo, haga los arreglos, maneje la banda, ponga los sonidos, dónde van los solos, inclusive escribamos algunas canciones juntos, pero que sea tu nuevo disco. Bueno, él finalmente pactó en eso, aceptó, me pareció que eso estuvo bueno. Es un disco que en su momento vendió muchísimo, entre España y Argentina, más de 70.000 álbumes. Sin embargo, en los lugares más ortodoxos, porque hay ortodoxos en todos lados, hay ortodoxos en el deporte, en la política, en el tango y en el rock, y en artistas, ¿no es cierto? Está la famosa polémica de si son mejor los Rolling Stones que los Beatles, si News que Central, si Piazzolla es tango, toda esa historia. Y bueno, los más ortodoxos del comienzo, de inicio de Calamaro, pensaban que era una equivocación ese disco, y además había tipos en España que decían que yo lo había arruinado, porque estaba demasiado refinado el disco, o sea, tenía que ser más podrido, ¿viste? Y en ese sentido, bueno, Andrés es bárbaro porque él lo defendía capa y espada y a veces cometía el error para mí de ponerse a discutir con hordas de gente en las redes, a decirles, ustedes no me aprecian, no entienden. Y yo decía, no te metas en eso porque esto no se termina más, esto ahí. Bueno, hubo de todo. Igual disfrutamos mucho de hacer ese disco por la camaradería que hubo, por poder hacer lo que todos queríamos en busca de sonido, de repertorio, de canciones. Y siempre quedamos pactados como que es un disco en su carrera que tiempo más adelante va a renacer y se va a redescubrir, porque efectivamente no es que es mejor que otros discos, pero es un disco distinto de él, donde hay otro cierto de refinamiento, de búsqueda con la banda, de solos, qué sé yo, hay otras cosas, y me parece que eso va a ser más masivamente reconocido tiempo más adelante. Él terminó de hacer ese disco conmigo y siguió su ruta, donde él hace sus canciones más bordeando con cosas más tropicales, cosas más comerciales, cosas que él mismo se burla y a veces habla en reportaje y que dice a Lito no le gustan. Pero no hay drama. Digo, yo a veces veo cuando hay gente que se enoja por un género y el otro, la verdad que no lo entiendo, ¿no? Porque digo, la música está en todo el planeta y los seres humanos estamos en todo el planeta y hay tanto espacio, tanta música y tanta diversidad
que vos podés hacer tu onda, tu estilo y convivir con el otro que hace el otro y podés hacer todo. ¿Cuál es el problema, no? Claro. No, ninguno. Lito, te hago una consulta, perdóname, Pablo, porque hoy hablábamos de que eras melómano y que te gustaba el cine, todo, y atrás tuyo tenés una pared de álbumes, de discos. ¿Cuánto tenés en tu colección? Y debo 23.000, más o menos. Claro. Un montón. Lo que pasa es que tengo desde el primer disco, primero fíjate el dato, yo soy hijo único de padres músicos excesivamente bohemios, y hasta que pasó lo de los gatos vivíamos en una pieza sin baño, lo cual quiere decir que no teníamos tocadisco, por ejemplo, porque tener tocadisco era, en esa época en Rosario, además, era como un millonario. Bueno, se ve que quedó una obsesión marcada en mí porque yo ya conocía un montón de cosas a los 12 años y no tenía tocadisco. Imagínate, no tenía guita para comprar un disco. Así que cuando me empecé a comprar un disquito ahorrando moneditas y todas esas cosas a los 13 años, siempre los he conservado, los he guardado y no hubo ni exilio ni divorcio posible que me los haya hecho perder los discos. He perdido otras cosas, pero los discos no. Y se va armando. Y después, bueno, cuando ya empecé a trabajar bien profesionalmente, no hay lugar que yo no haya bajado en los 20 países que he tocado, que no me haya metido en las disquerías de usados, de canje, de antigüedad, de lo que vos quieras. Y conozco los negocios en las ciudades, a dónde tenés que ir, con quién tenés que hablar. Si vas a Brasil, tenés que ir a la Rúa de Rosario, en San Pablo, y hablar con Carliño. Bueno, y así vas a encontrar una cantidad de discos si vos sos un tipo que aprecia eso. Y bueno, y tengo pila de eso. Eso también me ha traído que tengo una cantidad de amigos alrededor, que primero los he conocido porque les gusta la música que yo escribo, pero después, intercambiando y haciéndonos amigos, hemos coincidido en que nos gusta esta cosa de seguir a algunos géneros musicales, algunos artistas, qué sé yo. Así que bueno, eso es más o menos el cerco que tenés alrededor, ¿no? ¿Y cuál es la joya en ese cerco que tenés eso, ahí? Eso queremos saber. Una de hay las de tantas, todo, hay de todo. Que hay miles. No, hay de todo, porque yo tengo discos, qué sé yo, por género. Tengo una pared que dice bajistas, saxofonistas, flautistas, bateristas. Tengo otra que dice todos los comienzos del 60 de Inglaterra. Todos los grupos Mercy Beat que aparecieron, que no se conocieron ninguno acá, pero que allá son, ¿no? Entonces, bueno, y después tengo cosas que las he ido persiguiendo, porque bueno, mientras vos más discos tenés, más sabés quién tocó, quién produjo, quién es el sesionista, quién es esto, quién es el otro, y eso te va llevando a que después entras a otra disquería y decís, no sé quién es el grupo, pero como está tal tipo, siempre por relación. Con el cine pasa más o menos lo mismo, ¿viste? Así que no, si yo tuviera que decirte una cosita, no tengo. Es difícil. Claro. Tengo a veces joyitas, pero saben que si digo, yo no colecciono los discos, ni los he comprado para decir, mirá el capital que tengo acá. Porque a mí a veces ha venido gente a mi casa y me dice, uy, acá tenés $1.000.000. Que yo no sumé eso, yo lo compré por tener los discos. ¿Por qué? Porque a mí no me importa lo que hagan si yo no los voy a vender. Claro. Entonces a veces viene gente y te dice, por ejemplo, un día viene uno y claro, la gente no sabe que los Rolling Stones, cuando comenzaron, estaban Keith Richards, estaba Mick Jagger, estaba Brian Jones, y estaba el violero que iba al colegio con ellos, Dick Taylor. Claro. Ahí se pelean, no sé qué carajo pasa, y Dick Taylor hace los Pretty Things. Esos Pretty Things son una gloria que no puede ser, y divinos, buenísimos, como todo, tan bien o más que el Rolling Stones. Pero bueno, los tipos se quedaron en Inglaterra y son conocidos en Europa, Inglaterra, en los lugares nórdicos y nada más. Bueno, yo tengo el primer disco de los tipos, es del 64. Una joyita. Donde el violero toca que parece, no como que Richard que dicen toca como Chad Berry, parece Chad Berry. Porque era lo que los tipos de pendejos compraban los discos y copiaban. Bueno, viene uno y cuando me ve ese disco dice, uy, ¿este disco cuánto vale? Pero digo, ¿qué tiene que ver una carnicería esto? ¿Cómo cuánto vale? No vale nada, digo. Y lo que yo sí hago es copiar mucho. Le copio a gente cosas que no tiene, porque soy consciente de que tengo una colección muy importante,
y que hay discos que acá, por un lado, no salieron ni van a salir, por otro lado, no están reeditados en sus lugares de origen algunos, y por otro lado, hay gente que le encanta esto y no tiene todo el dinero para comprar la semejante cantidad de discos que yo me he pasado medio siglo comprando, nada más. Tal cual. ¿Y cómo fue esa infancia rosarina, desde ese niño que compra el primer disco, con esos padres bohemios, músicos, que seguramente fueron quienes que te dieron ese amor por la música que tenés hoy, que tuviste antes también? ¿Cómo fue esa infancia rosarina, bohemia en ese cuarto? Bueno, fue muy positiva, fue muy buena, porque toda la orfandad material que teníamos quedaba opacada frente a la dinámica artística. Lo único que se hablaba en la pensión donde vivíamos era de música, de cine, era de lo único que hablábamos. Entonces no vivías esta cosa de, uy, que nos falta esto, nos falta lo otro, ¿viste? Éramos con mis viejos y algunos amigos que teníamos de la época, éramos muy desarrollados culturalmente. Esa es una cosa que tiene también Rosario, especialmente si vos andás por el centro. Porque alguien que tiene alguna orfandad material en los días que vivimos, en los últimos tiempos, del interior, por ejemplo, se viene para la capital y termina en algún rincón, en algún lugar que puede ser algún barrio nuevo que se inaugura o una villa, como se lo llame hoy en día. Nosotros no teníamos un mango para comer, pero vivíamos en las pensiones del centro, que le llamaban los convoys. Mira. Y esas pensiones del centro, por ejemplo, la manzana donde yo vivía, en esa manzana estaban las 8 productoras de cine. Estaba la Rank, la 20th Century Fox, la Paramount y Unique Artists. Entonces, yo cuando me levantaba a la mañana, que no tenía a lo mejor para tomar la leche, lo primero que hacía era irme a las productoritas y ya me sabía los pósters de las películas que iban a estrenar el mes siguiente. Qué guay. Bueno, había ese tipo de movimiento, ¿no es cierto?, urbano, que vos podías tener acceso a una cantidad de cosas que en otros lugares, y menos en el mundo de hoy, si vivís lejos de las capitales, no tenés ese acceso. Claro. Entonces yo estaba, como para decirte, como chico que era, 13, 14 años, en la super onda, aunque no tuviera el acceso económico para comprar eso. Claro. Pero sabía, y tenía 2 o 3 locos amigos que me decían gamba, así que todo el día estábamos con eso, y mis viejos lo mismo, ¿viste? Claro, y Rosario, una ciudad que ha dado músicos y artistas, no solamente la música, o artistas en general, pero de primera línea. En ese momento, en ese entonces, ¿qué artista rosarino había de primera línea al que uno quería apuntar o al que uno quería seguir o el que uno quería ser? ¿Existía? Bueno, siempre Rosario fue un lugar y sigue siendo un lugar de mucho movimiento artístico, literario. Es un lugar hoy en día, si vas, cada 2 cuadras hay una librería de canje, qué sé yo, hay de todo, ¿viste? Sí. Y además, bueno, tiene esa cosa extraña, Rosario. En la época que yo estaba, no te olvides que imperaba la mafia y estaba abierto el puerto. Entonces claro, había una migración y una bohemia que era descontrolada. Y yo esa bohemia la vivía porque yo iba con mis padres a los cabarets, a los lugares que ellos iban a la noche a tocar o a hacer algo. Me dejaban entrar porque no, el nene viene con los papás. Al otro día yo iba al colegio como cualquiera, pero tenía una sostera que me llegaban a las rodillas. Pero eso era lícito ahí, ¿entendés? Era bueno. Entonces, ¿qué pasa? Rosario tiene esta particularidad. Está, ¿no es cierto?, a 260 kilómetros de Buenos Aires. No es propiamente dicho el interior y tampoco se quiere parecer a la capital. Claro. Creo que ese es el equilibrio que tiene Rosario. Fíjate en lo que más podemos hablar generacionalmente con el tema del rock, por ejemplo, del rock argentino. Claro. Que siempre las cosas que han salido de ahí, desde nosotros, para un costado, para el otro y hasta hoy en día, siempre tienen un paisaje urbano totalmente distinto al tipo que nace en la capital. Me parece que hay que darle bolilla a esas cosas, al tema de la migración, los puertos. Yo siempre pongo el ejemplo, pero no para compararlo por una cuestión de relevancia de calidad ni musical, pero sí de forma, de destino. Me pongo a pensar que Liverpool está a la misma distancia de Londres que Rosario de la capital y que también tenía puerto. Y sin embargo, los primeros tipos que salen, los primeros grupos, ninguno es de Londres. Los Beatles son de Liverpool, los Animals son de Newcastle,
los Rolling Stones son de Richmond, son de otros lugares. Un poco creo yo, digo, como que también la adversidad que se da en otros lugares impulsa también que salga una cantidad de monada y que se vaya para adelante haciendo cosas, ¿no? Qué alucinante, qué alucinante. No podía haber escrito mejor. Qué bueno eso. Hablando de discos y bohemia e infancia, ¿qué relevancia tiene en tu vida Absolutely Free de Frank Zappa? Siempre menciono yo ese disco porque ese disco para mí es el cofre que tiene prácticamente todos los datos de la semejante obra que va a desarrollar este marciano que es Frank Zappa. Claro. Y es su segundo álbum, imagínate. El primero está dentro de otra faceta que él tiene, que es la de hacer la crítica social, con largos textos y personajes y todo eso. Pero este Absolutely Free es una locura de arreglos, es un disparate, ¿no? Es un disco que ya lo debo haber comprado 10, 15 veces, yo hasta la última versión que tengo, que es la de los 50 años, que hasta viene con papelitos anotados de esas cosas que hacen Buenísimos. ahora. Bueno, pero muy lindo. Bueno, ahora yo adoro ese disco y yo siempre lo menciono como un disco que para mí debería ser introductorio para alguien, porque Frank Zappa es uno de esos personajes como Jimi Hendrix, que todo el mundo lo conoce, pero poca gente lo escuchó bien. Nadie lo escuchó bien. Lo conocen porque la imagen es muy pegadora, y era una cosa que en el caso de Frank Zappa él lo hacía a propósito, porque él sabía que la música de él era bastante jodida, los arreglos, las armonías, y él buscaba un recurso medio casi hasta publicitario del hiperrealismo, inclusive en las tapas. Sin embargo, viste, mucha gente conoce a Frank Zappa o lo tiene como el disco histórico Hot Rats. ¿Por qué? Porque la tapa, que es excelente como todas las tapas de él, pero esa en especial para la época fue de un furor, que era eso una persona saliendo de una tumba, ¿no es cierto? Como es la tapa de Hot Rats, claro. Pero para mí el disco es Absolutely Free, es tremendo. Y yo conseguí ese disco cuando tenía 19 años, que estábamos grabando el penúltimo disco de Los Gatos. Lo conseguí en una versión inglesa, ¿sabes? Y yo lo escuchaba todo el día, me volvía loco. Y se lo mostraba a otros y me decían, es muy difícil, no sé qué. O me decían, le falta polenta, porque la polenta era tocar en un tono o dos, ¿no? Para hacer, claro, sí. Más rock severo, bueno. Pero bueno, por suerte la música de Zappa después fue recorriendo su espinel en todo el mundo, y además, bueno, esta cosa tan buena que el tipo ha dejado material ordenado y que lo siguen manejando los hijos. Siempre aparecen grabaciones nuevas. Yo personalmente, que tengo mucha cosa de que faltaba, que no está, que salió, que está remasterizado, tengo 280 álbumes, o sea que imagínate, ¿no? Es para volverse. Sí. Es para volverse. No, increíble, buenísimo eso. Hay una pregunta, Lito, que le hacemos a todos los entrevistados sin ninguna distinción, y es muy personal, es súper tu opinión, y no nos importa absolutamente lo que digas en ese sentido. Es conceptualmente para vos, con todo esto que contaste, ¿qué es el rock en tu opinión personal? Bueno, el rock, según mis inicios, según mi formación, mi educación de adolescente, era la palabra que sintetizaba toda una cantidad de cosas con elementos artísticos que mi generación quería desarrollar porque estaba en contra de las cosas anquilosadas de las generaciones anteriores y el trato que había sobre los jóvenes, que siempre era represivo, esto, aquello y lo otro. Entonces, el rock tenía que ver con la música, con componer canciones, con la imagen, con la ropa, con la despreocupación, con el pelo largo, con lo que vos quisieras dentro de algo que era distinto al mundo que ya estaba establecido. Es decir, que también estaba contra la violencia, contra la guerra de Vietnam, bueno, así. Claro. Eso era. Sigue siendo para mí eso del rock, en el sentido de que si vos tuvieras que decirle a tu tía de dónde vengo yo, tenés que decirle, es un músico de rock, para no volverla loca y explicarle todo lo que yo he hecho, que hago. Pero está bien el término, ¿viste? Claro. Lo mismo que si presentás a Piazzolla, decís, es un tanguero. Si a quien le hablas no conoce a Piazzolla y solamente le gustaba Juan D'Arienzo, después se horroriza cuando escucha a Piazzolla. Pero es un problema del que hablas, no tuyo, ¿no es cierto? Entonces,
yo creo que está bien esa nomenclatura. Ahora, desgraciadamente, la industria de la música, la industria del entretenimiento fue bajando, aquietando estas posibilidades y hizo que hoy en día aparecen una cantidad de cosas que dicen yo toco rock y es una cosa que es espeluznante porque es música de entretenimiento que es lícito que la hagan, está todo bien, pero que no es lo que tiene que ver con el origen del rock. Yo cuando me refiero al rock me refiero a, qué sé yo, a los grupos que me gustaban al comienzo y que sigo teniendo los discos, qué sé yo, Traffic, Jethro Tull, claro, los Who, los Kings, digo, estamos hablando de una cosa, ¿no? Y sin querer comparar calidades, hay gente hoy en día que se dedica a eso, joven. Están los Reyes del Falsete, que son amigos míos, está la Perla Irregular, digo, hay un montón de gente que se dedica, pero desgraciadamente hay otra cantidad de gente que ya le comieron el cerebro y hacen solamente lo que le indican como música de moda. Y eso es medio bravo, porque además, cuando alguien te quiere meter en que hagas música de moda, te está tratando de convencer de que te vas a hacer millonario. Es decir, que la música pasó a un segundo plano. Y si no llegas a ser millonario, te agarras una frustración que te querés matar. O sea, la música se fue a la mierda, ¿entendés? Esa es la única diferencia que yo encuentro a veces en lugares. Pero esto que yo digo, este concepto no es mío en soledad. Muchísima gente piensa lo que yo pienso y hay músicos en todo el mundo que tocan y trabajan con ese concepto, ¿no? Claro. Y el rock en esa época, remontándonos a mediados de los 60, también tenía que ver con que te metan en cana de alguna manera. ¿Cuántas veces te metieron en cana por tener el pelo largo? A mí me metieron, sí, docenas y docenas de veces. Las más veces fue una vez en un mes que me metieron 20, 22 veces. Sí. Claro. Sí, lo que pasa es que el pretexto era averiguación de antecedentes. Claro. ¿Cierto? Bueno, yo encima es lo de Rosario. ¿Y a quién le vas a preguntar? ¿Me agarras a mí? ¿Qué antecedente vas a buscar? Y encima tampoco tenía antecedentes porque yo no había matado ni había robado a nadie. O sea, no era nada. ¿Para qué? Era para joderse nada más, ¿viste? Y una vez me ocurrió una cosa muy graciosa porque me llevaron yo tocaba el bajo en la cueva, el bajo eléctrico. Y vino la policía y para joder al boliche, porque lo detestaban, porque decían que había drogas y no sé qué, no había un carajo, lo odiaban. Entonces, ¿sabés qué hacían ya para arruinar la noche? Se llevaban a uno de los músicos que estábamos tocando y el boliche quedaba vacío porque no había música, no había nada, tampoco había un aparato de discos para oír, no era como hoy en día que entras a un boliche y hay un baffle en estéreo, no existía eso. Bueno, entonces una vez me llevaron a poner a las 3 de la mañana, suponte, y nada, me largaron, suponte, a las 12 del mediodía. Cuando salgo a las 12 del mediodía, cruzo la calle y me agarra la policía de la otra comisaría. Y mi defensa es, no, pero recién salgo de esta. Yo no sabía qué decirle, como diciéndole, ya aprendí. Claro. Bueno, me perdonaron la vida porque Dios es grande, pero era bravo el asunto. Sí. Tenías unos temas con la ley, porque leímos por acá que con El Rey Lloró te metieron en una lista de subversivos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en muchos lugares aparecían listas. Algunas canciones aparecían en listas. Por ejemplo, El Rey Lloró, imagínate que es una canción que escribí a mis 16 años y que hoy en día la cantan en los jardines infantiles, ¿no? Y estaba en una lista como una canción que crea antinomias. Mirá. Porque un pobre le habla al rico y no sé qué, una cosa que... Sí, no entendían un carajo. Claro. ¿Cómo? Claro, bueno. Pero imagínate, a mí no me pasó nada. Imagínate la cantidad de gente que fue en Cannes y que murió, ¿no es cierto? Era una exageración, ¿viste? Una locura. Esa canción estuvo. Y después había otras más que no te enterabas, porque el tema de las prohibiciones te enterabas en el momento que ocurría algo insólito en algún lado. No era que vos supieras algo antes. No sabías nada de lo que estaba pasando. Ibas a un programa de televisión y cuando estabas por salir en el programa te decían, mira, discúlpame, pero vos no podés salir hoy. ¿Por qué? Porque llegó una orden de arriba que estás prohibido. ¿Y quién es arriba? Nadie decía ni quién es arriba ni quién es abajo. ¿Y cuál es el problema conmigo? No sé. Y te ibas muy amargado, imagínate, ¿no? Muy feo, sí. Una época difícil. Matilda, mi hija de 9 años, siempre cada tanto me dice, ¿por qué no le preguntás esto a un entrevistado que por ahí no lo conoce? Así que, pero me dice, estaría bueno preguntarle. Y da justo una pregunta que
que queremos que nos cuentes. Le explicaba a mi Alito, la verdad que es uno de los fundadores del rock, como nosotros conocemos en Argentina, de la música en español, del rock en castellano, en Latinoamérica, hispanoparlante. Y preguntarle cuánto tiempo tardó en escribir esa canción que es muy famosa, ¿no? Se me acuerdo ahora de ese ranking de MTV, las 100 mejores canciones de la música argentina, del rock argentino, y estaba uno, La Balsa. Sí. Y vamos al baño de La Perla. Es todo real, ¿no? Lo de La Perla Sí. en el baño, rápido. Eso es así, tan directo como lo he contado siempre. A mí me sucede muchas veces que hay canciones, no todas, porque si no ya sería un milagro de la naturaleza, pero tengo muchas canciones que me ha salido a la letra y a la música en el mismo momento. Es como si me llegara de un lado, me lo dictara alguien, qué sé yo. Y bueno, y eso pasó ahí, ¿no es cierto? Yo agarré la viola y hice la letra y la música completa como se la conoce, después la sacamos con el grupo, después le pusimos de nombre La Balsa, claro. Pero no sé, a veces funciona esto de que vos estás motivado por algo en algún lugar. Esa motivación no necesariamente tiene que ser de que estés en un lugar muy cómodo para escribir, porque yo te digo, hasta escribí un arreglo de cuarteto de cuerdas habiendo ocho nenes jugando alrededor mío. Claro. Que tenés que ir al psicólogo después, ¿viste? O sea, es una cuestión de concentración. Y a veces escribí canciones que han tenido mucha suerte y le gusta y le llega a mucha gente y las he escrito en unas condiciones muy adversas, y otras veces sí he estado en otros lugares con una paz total y me ha salido eso. Por eso digo, tiene mucho que ver con cómo esté tu interior en ese momento, cómo esté tu onda, tus ganas y tu necesidad de expresarte y contar algo. Y bueno, y en esa canción pasó eso, como cuenta la anécdota legendaria por ahí. En novenas, ¿no? Puede ser que lo tocabas ahí bajito para que no te rajen del baño de La Perla, ¿no? En novenas como tipo samba brasilera, había escuchado en una de las notas. ¿Puede ser? Sí, lo tocaba, lo tocaba chiquitito, como una bossa novita a lo yo Gilberto, ¿entendés? Y bueno, que igual los acordes que tocaba son los acordes reales que tiene el tema. Lo que pasa es que me contó un pajarito que por ahí con eso o con algo de eso se puede tocar Garota de Ipanema. Se puede tocar eso, claro, tranquilamente. Pero después, ¿qué pasa? La canción se hizo tan popular y sigue siendo popular y la graban y la tocan, que cada nuevo que la hacen le quita algún tono. Entonces ya apareció la canción de Chad Berry, cuando en realidad tiene su armonía y tiene su puente, tiene su lío para tocarlo, ¿viste? No. Qué buena experiencia esa. Y después, vamos para la década del 80, el bar rock. Y con los chicos habíamos visto un tema y dice, pará, fíjate que en esta versión le están tirando papeles. Le digo, ¿y serán papeles o flores? Y vamos a preguntarle a él directamente en Solo se trata de vivir. ¿Qué es lo que tiran en la gente, ¿no? Tiran claveles. Claveles blancos. Y es muy insólito porque no me están tirando los claveles por mi actuación y la canción en sí. Esos 3 días de este festival tocábamos 1000 tipos. Yo recién regresaba a la Argentina, entonces ¿yo qué hice? Digo, no, yo voy con la guitarra, me ponen un piano y canto 10 canciones nuevas y se terminó. Pero en realidad la mayoría de los que se presentaban, y hay una película, iban con una banda súper ilustrada y arreglo, era un quilombo, porque el festival daba para eso, era muy masivo, se iba a filmar una película, imaginad, entonces todo el mundo quería salir muy bien, muy glorioso. Y bueno, resulta ser que ese día de mi actuación, después que terminara mi show, actuó Piero con su banda. Bueno, entonces parece que el manager que tenía Piero se le ocurrió, mandó a comprar creo que 150 claveles, y cuando yo estoy haciendo el último tema, que da la casualidad, Solo se trata de vivir, hace distribuir por alguno de los plomos a las 4 primeras filas de adolescentes que estaban abajo sentados escuchándonos, los 150 claveles, diciéndoles, se los tiran ahora cuando sale Piero.
Y los tipos me lo tiraron a mí cuando terminé de cantar Solo Trata de Vivir. Entonces se armó un lío porque el tipo le gritaba, no, los claveles no lo tienen ahora, tírenlo de poner un quilombo. ¿Viste? Pero yo todo esto que te estoy contando me lo enteré luego, porque yo primero dije, uy, qué bárbaro, me están tirando claveles. No, eran los claveles de Piero. Claro, nosotros imaginando, no sé, que por la paz, que los claveles, algún significado, y mirá lo que resultó. Bueno, pero por el material que hacía en ese momento Piero, estaba bien si se lo tiraban a él con la paz y esta historia. Claro. ¿Y por qué no, por qué no puede ser? ¿Y por qué no puede ser que se hayan conmovido con tu, no sé, con tu interpretación? Muy sentida, ¿eh? Muy sentida. Lógicamente, claro. Pero bueno, no sé qué pasó ahí. Ellos decidieron de tirarme los claveles a mí. Momento mágico en la historia del rock, un gran momento, un clavel te pega en la cara y vos seguís tocando. ¿Qué otro momento recordás así? O con qué artista que no haya sido de Los Gatos o que no haya sido una banda tuya compartiste escenario y fue como un momento así sublime que haya marcado algo en vos? He tocado con tanta gente y toco siempre. No sé qué anécdota, cuál contarte, pero yo casi siempre cuando he tocado con otra gente, toco con gente que me gusta lo que hacen y me entero que les gusta lo que yo hago. Para mí no existe tocar porque nos va a convenir por la taquilla. Yo a veces veo que hay mucho aspaviento con esto de tal invitado, no sé qué, y a veces no es que están relacionados y logran hacer una cosa nueva musicalmente preparada, sino que, bueno, va uno de invitado y canta la canción más famosa de uno de los dos y zafó. Que está bien, pero a mí no me gusta hacer eso, ¿sabes? Yo siempre quiero preparar algo, así que las veces que toco con otra gente es con gente que yo puedo preparar algo y que además de preparar algo también esa tocada hace que después tengamos un proyecto, hagamos un disco. Así me pasó, por ejemplo, en los últimos tiempos, bueno, con Calamaro, así me pasó, porque Calamaro me invitó antes del disco a tocar. Me invitó a uno de ese recital anual que él hace típico, que van 30.000 personas a verlo, y me invitó. Y entonces yo sabía que él sabía que yo pienso esto. Entonces él no me iba a llamar para que, che, Lito, toquemos la balsa. ¿A quién me importa que cantemos la balsa, Calamaro y yo? Entonces elegimos 3 temas, Yo no permito, que no lo conocía nadie en ese momento, y que lo tocamos con la banda completa y que hay solos de piano, de guitarra, dura mucho. Está también en un DVD, creo, por ahí de él, de Calamaro. Cantamos juntos Nueva Zamba para mi tierra. Cantamos en una versión a dúo Solo se trata de vivir. Y también canté tocando con la banda y cantando la mitad con él. Uno de los temas de él famosos. Flaca, no sé, se me ocurren. No. Bueno, ya lo vamos a buscar. Sí. Puede estar en YouTube, seguro. Sí, encima tiene un montón de temas famosos. Sí, claro, Calamaro. Pasó algo, ¿entendés? Claro, sí. Definitivamente. Salud, Salud. Salud, Lito. Yo con un café. Hay un par de mensajes que lo vamos a leer. Me pongo los lentes porque no leo de lejos. Paula, por ejemplo, dice: quiero que Lito sea mi tío, por ejemplo. Felicitaciones, chicos. Por ejemplo, ¿no? En su carrera es uno de los mejores momentos que vivió en vivo. ¿Recital en vivo tenés alguno como que te haya quedado en la memoria como algo, además del barro que calculo que con la esencia de volver, ¿no? Después del exilio, ¿no? Lo que debe ser para un artista el exilio, ¿no? Durísimo. Sí, tengo docenas. Mirá, es muy difícil que yo elija una cosa de estas porque yo vengo tocando desde muy chico, ¿sabes? Mi vieja, tengo por ahí guardado un cuadernito de mi vieja, que mi vieja, cuando yo empecé a cantar con ellos, anotaba con un lapicito, con una virome, en un cuaderno, las actuaciones de Lito. Qué lindo. A los 8 o 9 años, ¿entendés? Entonces decía, actuación número 1, blues, banda, no sé qué. Actuación número 2, centro de no sé qué.
actuación. Entonces vos vas a pasar las páginas y de pronto dice actuación 452. Y tenía 11 años, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, yo tengo diversas etapas en mi vida, cronológicamente, donde han pasado cosas muy buenas. Es decir, tengo de pronto recitales memorables en los años 80 que hice con los músicos del centro, con la banda de estos compositores amigos de Córdoba. Tengo cosas que he hecho muy lindas a trío acústico cuando teníamos en el 90 durante un año con Bernardo Baraj y Lucho González, musiqueros. Tengo, bueno, cosas con Pez, tengo con los Reyes del Falsete, tengo con diversas bandas que he armado, cosas que armo a veces, octetos, nonetos, donde a lo mejor viene a cantar Silvina Garré, viene Ricardo Zulé, viene, bueno, qué sé yo. Tengo pila de eso, ¿no? Siempre soy muy preocupado en darle bolilla a cómo va a ser la actuación y que tenga algún agregado especial, porque además siempre me gusta grabarlo todo. Y efectivamente la mayoría de estas cosas que te estoy contando están en disco también. A veces son en vivo, a veces son en estudio, ¿no? Y por último, para ya agradecerte, nos gustaría que nos comentes algo y unas palabras a ver sobre un amigo que tenemos en común, que es el maestro Hugo Grassi, que también lo elegiste alguna de las fotos para algo tuyo, lo sé. Sí. Bueno, ¿Quién es Hugo? Un divino, digamos que es casi como es parte del folclore del rock, su dedicación a registrar fotos del rock argentino desde hace tantos años y siempre de alguna manera, aunque yo no lo he visto todo el tiempo personalmente, me ha enviado trabajos, unas fotos que son espléndidas, la manera que él tiene de enfocar esto, la luz, la iluminación que le da, muy, muy buenas las cosas. Y tuve una posibilidad ahora justamente en México y en la reedición de este libro, que en las dos ediciones, que por cierto van a salir acá en nuestro país también, la tapa es una foto de Grassi. Mirá vos. Sí, dos tapas con fotos de él, actuales, mías, de la última época. Sí, y tenemos otro marplatense que ayer me trajeron un libro que hemos hecho, que es Marcelo Govelo. Claro. Sí, periodista marplatense. Hemos hecho un libro que yo empecé a escribir sobre justamente esto que hablábamos de los discos, el British Invasion, se llama el libro. Y son todas las anécdotas y las canciones de la época que no han sido conocidas y todas han sido número uno en el mundo en aquella época. Entonces, a mí se me ocurrió primero grabar un par de discos con esas canciones. Hice un listado y son 46 canciones. Son 23 inglesas y 23 norteamericanas. Claro. Y claro, y cómo las grabé a mi manera, pero cantadas en inglés, con voces, con arreglos, todo así. Como un gusto personal. En algunos temas me han ayudado porque tocan también los Reyes del Falsete, canta Leo García, Gonzalo Alora, está Minimal, está los Mersey Mustache, están los Pels, bueno, hay de todo. Pero claro, yo digo, ¿cómo hago para sacar estos dos discos con la cantidad de discos que yo grabo, que es mucho? Encima agregarle 2 discos en inglés, ¿cómo le explico a la gente? Y me di cuenta que la única posibilidad era hacer un libro y que ese libro incluya estos 2 discos. Bueno, para hacer el libro yo ya tenía escritas 60, 70 páginas de anécdotas, porque yo hablo, por ejemplo, del Brill Building, de los compositores de los años 50, que a mí me gustaba Neil Sedaka, y hablo de cuando yo tenía 9 años, que mi viejo me dice, vení enfrente, que así tomamos un café con Neil Sedaka, y estaba con Neil Sedaka, cosas así, ¿me entendés? Entonces cuento todo eso, pero me faltaba también la parte periodística, que estaría linda para el libro, y le propuse a Marcelo, que sé que también es un demente, un fanático de esto, le dije, ¿por qué no te ocupás vos de toda la parte bibliográfica, periodística, de toda esta gente, para que tenga un sentido? Y terminamos un libro de 200 y pico de páginas, qué bueno. que va a salir la semana próxima. Digo ayer porque ayer me lo trajeron, divina la tapa, tenés que ver, y es un libro que trae las 240 páginas de todo esto, y en el último lugar de su lomito tiene 2 pockets que aparecen los 2 CD, que no son CDs que van a salir como discos ni míos ni de nadie a la venta, sino que van a estar siempre enclavados con el libro.
Qué bueno. Qué bueno, la verdad, alucinante. Nos nombraba recién a Hugo y por supuesto para nosotros es una emoción muy grande que lo nombres, es como un orgullito que tenemos porque muy buena gente. Hugo es nuestro fotógrafo de este programa, siempre nos ha hecho fotos fabulosas y fue nuestro primer programa en esta nueva normalidad a través de Skype. Hugo fue nuestro primer programa y es un amigo, es un tío, es como un padre Es para esto, para el tío Rocografía. Hugo. El tío Hugo. El tío Hugo. El tío Hugo. El tío Hugo. Como está el tío Alberto, está el tío Hugo también, así que así está, así lo tenemos. Lito, para finalizar, nos gustaría que, ya que tenés el piano ahí y sabemos de tus virtudes y uno de tus amores, que es el piano, que nos hagas algo ahí, si podés, en el piano, que nos gustaría muchísimo. Muy bien. Bravo. Bueno, gracias a ustedes. Rocografía 2020.